Hola, muy buenos días a todos y bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos a una nueva edición de Café con Hielo. En primer lugar, bueno, algunos os sorprenderán que esté yo aquí y no Pablo Ros presentando esta edición. Queremos disculparlo porque ha tenido un pequeño percance de última hora y no puede ser con nosotros, así que pues hoy le sustituiré yo al frente de esta edición. Yo soy Sergi González, de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares de APEX España. Y bueno, os quiero presentar esta edición que es muy interesante realmente. O sea, hablaremos de ecosistemas marinos polares que realmente son un tipo de ecosistemas muy especiales en nuestro planeta. Nuestro planeta ya sabéis que es un planeta muy especial y dentro de este planeta hay zonas muy especiales y estos son uno de ellos. Entonces, os quiero presentar en primer lugar a Enrique Isla, que es investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, y bueno, se dedica sobre todo a la investigación sobre la biogeoquímica marina y analiza los componentes de la materia orgánica y otros aspectos biológicos. Está ya entre el camino de la geociencia marina y la biología marina en estos ecosistemas. Él es investigador del CSIC y es miembro del comité científico del programa del SCAR Antarctic Thresholds, Ecosystem Resilience and Adaptations, también dicho ANT-ERA. Así que sin más os paso para que os hable él mismo de las cuestiones que investiga y de cómo son estos ecosistemas. Adelante, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a participar en esta iniciativa tan divertida, tan interesante de compartir información a nivel informal con todos ustedes, de recibir preguntas, de interactuar y bueno, me parece que es un reto muy divertido, así que encantado de estar aquí. Y bueno, pues gracias por la introducción y con ello vamos a comenzar con mi presentación, que ojalá les resulte amena. Entonces, ¿me ven? ¿Se ve la pantalla bien? Sí, vale. Bueno, pues voy a hablar de ecosistemas marinos antárticos. El título es un poco ambicioso porque los ecosistemas marinos antárticos, como cualquier otro, son sistemas complejos, con muchos organismos, muchas variables abióticas que interactúan y modulan las relaciones entre animales y ambiente en cualquier ecosistema. Así que como que hoy es una charla de poco tiempo, en la cual espero estimular la discusión del coloquio posterior. Solo daré unas pinceladas para describir cómo son estos ambientes y algunos de sus organismos, para intentar conducirlos a estos organismos tan bonitos que vemos aquí, que habitan sobre el fondo del mar en la plataforma continental antártica. Y que me parece que es interesante presentárselos porque posiblemente estos son los animales sobre la faz de la Tierra que han entrado en contacto con el ser humano después de todo. Esos son los animales que nos han conocido más recientemente, me parece. Así que voy a empezar explicando cómo, dónde viven, cómo es el ambiente en el que viven. Perdón, pero esto se movió autónomamente. Entonces, bueno, el ambiente de estos animales empezó a formar hace aproximadamente 30 millones de años, cuando la Antártida finalmente se separó del continente australiano y formó lo que se llama el Paso de Tasmania o el Tasmanian Gateway, y con ello dio lugar al establecimiento de la corriente circumpolar antártica, que es esta secuencia de flechas que pueden ver en la pantalla, circulando alrededor del continente antártico. Esta circulación marina está en concordancia con la circulación atmosférica alrededor del continente, que como pueden ver en esta animación es una serie de centros de baja presión girando ciclónicamente alrededor del continente, que también forman una componente sumatoria de vientos del oeste. Esta circulación es atmosférica y oceánica,
tienen casi aislada a la Antártida, casi aislada físicamente, por lo tanto térmicamente. Esto ha hecho que 30 años de aislamiento térmico, cuasi aislamiento térmico en el Polo Sur, han hecho que bueno, aquí como un dato curioso, perdonen, la corriente circumpolar antártica transporta unos 150 millones de metros cúbicos por segundo. Si lo comparamos, no podemos hacer una comparación directa con el río Amazonas, pero para que tengan una idea del contexto de la magnitud de esta corriente marina, el río Amazonas transporta aproximadamente 225,000 metros cúbicos por segundo. Así que tiene órdenes de magnitud más transporte de agua a la corriente circumpolar antártica que el río Amazonas. Pero claro, es un ambiente más profundo, etcétera. Es para dar contexto. El resultado visible de esta conjunción de circulación atmosférica y oceánica es el cinturón de olas que rodea la Antártida. Este es un mapa de la dirección y la altura significante de olas del día de hoy del planeta, pero si hubiéramos conseguido esta imagen del día de ayer o de mañana o de dentro de un año, seguramente hubiera sido muy similar. Pueden ver que las flechas dirigidas casi siempre hacia el oeste y los colores desde el tono verde hacia el tono rojo indicando olas más altas, es el tipo de superficie oceánica que rodea la Antártida. Es la representación visible de este cinturón de aislamiento físico del continente antártico. La consecuencia de esto es que durante millones de años la Antártida ha acumulado primero nieve y después por presión hielo en tal magnitud que el continente está hundido, está bajo el nivel del mar. Hay zonas de la Antártida que tienen hasta 4 kilómetros de espesor de nieve. Pensemos que el Teide tiene apenas cerca de 4 kilómetros de altura también sobre el nivel del mar. Así que tenemos montañas tan altas o zonas tan altas como el Teide cubriendo gran parte del continente antártico. Toda esa agua ejerce una presión que hace que el continente esté un poco hundido, y a lo largo de la historia geológica este hielo también es como un río que fluye hacia el mar desde el continente y que lo hace de forma muy lenta para la vida humana, perdón, en tiempos geológicos, y así el avance de este río congelado del hielo ha erosionado el continente en la zona costera antártica, de tal forma que la provincia oceánica que conocemos como plataforma continental en la Antártida es más profunda que en el resto del planeta. Tiene una profundidad de entre 350 y 500 metros, en algunos puntos hasta 700 metros, y es una zona muy ancha. Es esta zona que se ve aquí con tonos claros de azul. Como pueden ver con estas imágenes, la Antártida realmente es un archipiélago que, gracias al hielo, también tiene una cohesión continental y es una masa que se comporta como una masa continental. Así, la erosión y la presión del hielo ha hecho que la plataforma continental, que es donde viven estos animales, el bentos antártico, tengan un ambiente más profundo que sus contrapartes en latitudes más bajas también tienen, y los hace vivir en un ambiente oscuro, con una temperatura y salinidad comparativamente muy estables. Por lo tanto, han evolucionado en millones de años en un ambiente muy estable. Una manifestación muy importante para las condiciones actuales de la biota antártica que podemos ver en la superficie del mar es la formación de hielo marino, que es consecuencia también de esta cantidad de hielo que hay sobre el continente antártico. Durante el invierno en la Antártida se congelan aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados. El invierno pasado, en el año 2020, llegamos casi a observar 19 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino. Pensemos que España tiene 500,000 de kilómetros cuadrados de extensión. Así que aquí caben 40 Españas. Cada otoño y cada invierno se forman 40 Españas y las mismas que se desintegran, que deshielan durante la primavera y el verano antárticos, cuando llega a mínimos de unos 2-3 millones de kilómetros cuadrados. El hielo marino es el principal modulador de la vida, de la vida marina antártica. Cuando el hielo se retira, aquí podemos ver en esta imagen de satélite, el espacio que antes estaría cubierto por hielo, cuando se retira, se convierte en una mancha verde. Esta mancha verde es clorofila.
son microalgas, es una explosión de vida en la columna de agua que ocupa el lugar que antes tenía el hielo. Esto se debe a que el hielo cuando se forma, aquí tenemos un diagrama que nos muestra cómo el hielo marino está lleno de vida. Cuando se va formando el hielo, se va congelando el agua, los solutos que contiene esa solución, que es el agua marina, se van desplazando hacia las zonas adyacentes a las partes donde se forman núcleos de hielo, hasta que coinciden con otras zonas adyacentes y forman canales de salmuera. Estos canales son canales rellenos de agua marina, llenos de solutos y de microalgas y de microorganismos que pasan el invierno almacenados en el hielo marino. Cuando existen condiciones que empieza a calentar la columna de agua y empieza a haber más luz y se derrite el hielo, estas comunidades que viven desde la nieve que cae en la superficie del hielo hasta la parte que está en contacto con el agua de mar, estas comunidades se liberan a la columna de agua adyacente. Y como la columna de agua en la Antártida es rica en nutrientes, estos organismos encuentran condiciones óptimas de nutrientes y de luz para progresar. Aquí tenemos una imagen de la parte inferior del hielo marino, la que está en contacto con el agua de mar, que está llena de vida. No lo podemos ver porque son microorganismos, pero podemos ver filamentos de algas que empiezan a desprenderse y a reproducirse en la columna de agua y se integran a la columna de agua, donde vendrán otros organismos que lo explicaré, a aprovecharse de este festival. Solo para poner en contexto la magnitud de esta producción, quiero decirles que la cantidad de clorofila que hay en esta zona del hielo es 200 veces mayor que la que hay en el agua de mar adyacente a esta zona. También hay un contenido de lípidos, que es lo que le da este color marrón, café diluido, café con leche, al hielo marino. Y estos lípidos son una molécula que energéticamente para la célula es muy importante. El contenido de lípidos en esta zona del hielo marino es hasta 3 órdenes de magnitud, no 3 veces más, 3 órdenes de magnitud, 1000 veces más concentrado que en la columna de agua. Y lo mismo, la cantidad de bacterias y algas que encontramos en el hielo marino y que se empiezan a integrar a la columna de agua es hasta 6 órdenes de magnitud más concentrada que la que tiene el agua adyacente a esta zona del hielo marino. El krill es este pequeño crustáceo que vemos aquí beneficiándose del festival de comida y de energía que es el hielo marino. En la Antártida está localizado en el centro de la cadena alimenticia, de la cadena trófica. Este pequeño crustáceo le da de comer a los peces, a las aves marinas, a los mamíferos marinos y también a albentos. Es muy importante la salud del krill para la salud de toda la vida marina en la Antártida. ¿Cómo le llega la comida a albentos? ¿Cómo participa albentos de este festival de comida estacional? Hay dos grandes mecanismos, hay varios, pero los más importantes tal vez son, primero, la agregación de diatomeas. Aquí tenemos fotografías de microscopio electrónico tomadas de muestras de hielo marino y de sedimento recuperado del lecho marino. Y encontramos que en ambos ambientes hay agregaciones de diatomeas. Como se conocen, las diatomeas son microalgas, son algas unicelulares, que por los diferentes procesos que tienen, estas cilindros que ven aquí no son artefactos de la imagen, son procesos que tienen las diatomeas y que sirven, entre otras cosas, para unirse una célula con otra. Al aumentar el volumen debido a esta unión, el volumen y el peso de estas unicélulas, de estas células solas, se generan paquetes que aumentan la velocidad de hundimiento y llegan rápidamente al fondo marino. Aquí tenemos dos tipos de diatomea, dos tipos de agregado que transmiten energía y materia rápidamente al fondo del mar. Otro mecanismo importante son los paquetes fecales del zooplancton, en este caso el krill. Este es un paquete fecal de krill, que el krill es un animal que va filtrando de la columna de agua indiscriminadamente y triturando lo que puede mientras va ingestando, y vemos que sus paquetes fecales, que son como un agregado pero enorme de diatomeas, órdenes de magnitud mayor que un agregado de diatomeas, puede contener en un aumento de esta fotografía de microscopio electrónico, podemos ver el contenido por esta pequeña ranura de un paquete fecal de krill, y vemos que tiene células de diatomea en muy buen estado, casi intactas, y también
restos de diatomea triturados por las mandíbulas de estos crustáceos. El paquete fecal también es un elemento que se hunde rápidamente, cientos de metros por día, llega al fondo del mar, a esta plataforma continental que tiene hasta 500 metros en solo pocos días, transportando dentro de él gran cantidad de materia y energía útil para el bentos y los organismos que acompañan a todo el ecosistema bentónico. La consecuencia de este transporte eficiente de materia y energía a veces puede ser muy rápido con la acción combinada del viento que mezcla la columna de agua y fomenta la agregación de partículas, la producción primaria, y esto hace que llueva energía al fondo del mar. La consecuencia de esta lluvia, de este gran pulso de materia y energía al fondo del mar, son estas fotografías que tenemos aquí. Es decir, no la fotografía, lo que nos muestran las fotografías. Es un manto verde que cubre el fondo del mar. Estas alfombras verdes, como se conocen, son principalmente clorofila. Junto con la clorofila hay muchas otras moléculas muy útiles para todos estos animales tan bonitos que podemos ver aquí. Las comunidades bentónicas antárticas tienen casi tanta abundancia y diversidad como un arrecife coralino. Viven en oscuridad, son animales, aunque parecen plantas por su forma, son todos animales y viven de la materia orgánica que van filtrando de la columna de agua, o en algunos casos otros miembros de estas comunidades bentónicas que se alimentan del material que ya está depositado en el sedimento. Estas comunidades tienen la característica que unos organismos, en este caso estos organismos naranjas que se llaman gorgonias, sirven como estructura para ensamblar toda una comunidad que se beneficia del aporte energético estacional del fitoplancton. Estos organismos le dan estructura a otros organismos que viven sobre ellos, o bien proveen refugio o lugares seguros para muchas otras especies que, sin ser móviles como este clinoideo, pueden vivir a la sombra de estas gorgonias o de estas esponjas, que son otros llamados ingenieros del ecosistema, donde encuentran corrientes cerca del fondo más tenues y ambientes ideales para progresar gracias a la estructura que proveen estos grandes organismos. Estas esponjas pueden llegar a tener 1,5 metros de altura y están hechas de sílice, son organismos únicos antárticos. Hay mucho endemismo en esta región de la Antártica. Como dije antes, son organismos que vivieron tranquilos, casi aislados del resto del planeta durante millones de años y tienen características biológicas únicas. Esta foto es una foto perpendicular al fondo marino que es muy didáctica porque nos muestra que hay muy poco territorio sin poblar. El bentos, las comunidades bentónicas dejan muy poco sedimento descubierto en algunos lugares, porque una de las características de estas comunidades bentónicas también es que tienen un comportamiento tipo mosaico, y hay lugares donde encontramos muchos organismos y hay lugares donde hay pocos organismos. Hay muchas explicaciones, no entraré en ellas ahora porque hay poco tiempo, pero cuando estos organismos progresan, generan comunidades muy bonitas, abundantes y diversas, incluso peces. Aquí tenemos un pez. Los peces antárticos también tienen características únicas, son los únicos vertebrados que no tienen hemoglobina ni glóbulos rojos, no necesitan hemoglobina para transportar oxígeno en su organismo, porque el agua fría tiene la capacidad de contener más gases disueltos que el agua caliente. Entonces, el oxígeno disuelto en el agua marina antártica es suficiente para que estos peces que han generado una adaptación a estas condiciones muy buena puedan incorporar oxígeno a través de su piel y a través de las agallas. No necesitan transportarlo desde un pulmón a lo largo de todo su organismo con hemoglobina, por ejemplo. Tienen sangre entre amarillo y transparente, no tienen pigmentos como el resto de los vertebrados. Es un ejemplo muy bonito de esa adaptación tan milenaria a estas vidas, ahora a la vida en Antártida. Ahora, ¿qué tenemos? Pues que el ser humano finalmente llegó, aquí estamos calentando, en este caso, el mar. Sabemos que gracias a la emisión de CO2 está incrementando la temperatura de la atmósfera, pero también la del mar.
Esta es una imagen que nos muestra cómo casi todo el océano superficial del planeta está caliente. Sin embargo, la zona cercana a los polos no está caliente porque también por otra serie de características en las cuales tiene mucho que ver la circulación atmosférica y la generación de hielo marino. Gracias a eso, estas regiones no muestran el calentamiento que el resto del planeta. Pero sí el resto de la columna de agua. La superficie no se está calentando, pero el océano del sur desde los años 50 se está calentando. Entre los 700 y 1100 metros de profundidad, las temperaturas en esta región del planeta han alcanzado más o menos, han subido más o menos 2 décimas de grado centígrado en 30 años. Esta tasa de calentamiento de la columna de agua es de las más altas del planeta y comparable a la tasa de calentamiento que está teniendo la atmósfera en esa región de la Antártida. Con lo cual podemos decir tranquilamente que el océano Antártico se está calentando rápidamente. Nosotros pudimos observar a 300 metros de profundidad cómo una región que más o menos vive, los organismos en esta región que viven en un ambiente estable, más o menos sobre los 1.6 grados Celsius negativos, experimentan incursiones de agua profunda desde los 700 metros de profundidad, que tiene más o menos 0 grados, más o menos 0 grados centígrados. Este cambio de 2 grados centígrados para estos organismos es muy importante porque no tienen, estos organismos son organismos que se conocen como estenotermos. Esto quiere decir que la capacidad de adaptación de su metabolismo a una ventana amplia de temperatura no existe. No es como los organismos que viven en otras latitudes que en la noche pueden tener 50 grados de temperatura positiva, perdón, digamos 10 grados de temperatura negativa o 2 grados de temperatura negativa y en el día 50 grados de temperatura positiva. En el caso del ventos antártico, esto no es posible. Así que estos organismos no pueden reaccionar rápidamente a cambios de temperatura tan amplios, desde nuestro punto de vista no lo son, pero para ellos 2 grados centígrados son muy importantes. Vimos que aquí, en un experimento de 2 meses, las incursiones de agua caliente ocurrían más o menos cada 15 días, es decir, que las mareas ayudan a que el agua caliente de zonas profundas entre en la plataforma continental antártica. Otro efecto del aumento de temperatura es el derretimiento de los glaciares. Aquí vemos que se encontró DDT en el tejido adiposo de los pingüinos hace unos años. ¿Cómo es posible si el DDT quedó prohibido hace muchos años que no se emite DDT a la atmósfera, al menos no como se hizo en los años 70, en los años 60? En esa época el DDT llegó por transporte atmosférico hasta la Antártida, ahí se depositó y quedó sepultado en los glaciares. Ahora que estos glaciares se están derritiendo, el aporte hacia la zona marítima adyacente lleva junto con el agua DDT. El DDT lo absorben las microalgas, después se incorpora al zooplancton, a los peces, finalmente a los pingüinos, y ahora encontramos que en el tejido adiposo de los pingüinos, que ni conocieron el DDT, ahora lo han incorporado en su tejido adiposo décadas después que este DDT se emitió en latitudes más bajas a miles de kilómetros de donde ellos viven. Otro efecto del derretimiento es que, o del colapso en este caso de plataformas de hielo, es que cuando una plataforma de hielo colapsa, una plataforma es un elemento masivo de hielo de cientos de metros de altura y miles de kilómetros de extensión. Cuando estas plataformas colapsan, generan témpanos de hielo que son verdaderas islas flotantes. Cuando estas islas se desprenden de la plataforma y van a la deriva, llega el invierno y según en el punto en el que las encuentre cerca del hielo, del continente, evita que el hielo marino que se formó el invierno previo se derrita. Entonces no hay superficie del mar hábil para que la producción primaria pueda empezar el festival de primavera y verano. Así tenemos con esta gráfica que nos muestra la cantidad de clorofila en la superficie del mar, la abundancia de clorofila, la abundancia de fitoplancton en la superficie del mar. En el año 2000 hubo una abundancia relativamente media, digamos, por esta colección de témpanos que evitó que esta región del mar se descongelara. En el año 2000 estos témpanos migraron, algunos consiguieron flotar y derivar,
la superficie del océano quedó descubierta. Y la producción primaria, el fitoplancton, progresó y llegó a valores altísimos. Cuando hay producción primaria en la Antártida, alcanza valores que son comparativamente iguales a cualquier lugar de alta producción primaria en el océano, como son las zonas de surgencia. Aquí vemos que en el año 2001, no puedo ver mi cursor aquí, en el año 2001, esta región se comportó como se comportaría normalmente, y así ese año le llegó muy buen flujo de comida al Ventus. Sin embargo, en el año 2002 volvió a aparecer un témpano grande, una isla flotante, que evitó que el mar se descongelara. Así que entre el año 2000 y el año 2002, en esta región del Mar de Ross, el Ventus pasó 2 años, 2 inviernos sin comer. Y el Ventus antártico tiene actividad trófica en el invierno. Estos pulsos de material que llegan cada verano al Ventus son muy importantes para mantenerlos durante todo el año. Y presumiblemente con esto, como el Ventus no se extinguió ahí, pensamos que pueden sobrevivir más de un año. Pero si esto se va repitiendo, si dejan de comer cada año, puede ser fatal. Otra de las consecuencias del calentamiento es que, como dije antes, el krill, al estar situado en el centro de la cadena alimenticia antártica, es muy importante para mantener a todos los organismos, y esto lo consigue porque este crustáceo es rico en proteína y lípidos, pero es un crustáceo que está asociado a aguas frías y a el hielo marino. Si el hielo marino deja de desarrollarse o migra hacia el sur, no puede migrar mucho más al sur porque el continente antártico lo impide, el krill no progresa, desaparece, no desaparece totalmente, pero no es abundante, y su lugar lo ocupan estos organismos también miembros de la comunidad del zooplancton que se llaman salpas. Las salpas son básicamente, como pueden ver aquí, bolsas de agua con una pequeña gota de proteínas y lípidos. Es decir, comparativamente el valor energético de una salpa contra un krill es prácticamente despreciable. Son incapaces de mantener la biomasa que mantiene el krill. Y conforme avanza el agua caliente o la ausencia de hielo, las salpas van ocupando su lugar en el océano Antártico. El krill, al deshielarse el glaciar, también libera una gran cantidad de sedimento a la columna de agua adyacente. Y el krill es un filtrador indiscriminante que no discrimina las partículas que obtiene de la columna de agua. Entonces, cuando va pensando que está comiendo, va incorporando también sedimento a su tracto digestivo, como podemos ver aquí. Parece que estuviera coloreado, pero en realidad lo que tiene son partículas muy pequeñas de sedimento que colapsan el tracto digestivo y lo matan. Entonces, esta mortalidad masiva de krill es energía que dejó de llegar a la comunidad marina antártica. Enrique, sí. ¿te queda mucho? Me queda, perdón, un minuto, ya. Vale. Es otro ejemplo de cómo esta sedimentación afecta también al Ventus. Aquí tenemos cómo en el Mar de Ross había en el año 89 al 92 más o menos una comunidad rica en corales blandos, y en el año 93, después de una sedimentación masiva, las comunidades casi desaparecieron. Lo mismo se puede ver visualmente en otra región de la Antártida, en la península antártica, como una comunidad que era en algún momento muy rica, después de sedimentación no masiva de un año, sino de muchos años de derretimiento de glaciar, pues fue cambiando, empobreciéndose hasta llegar casi a desaparecer. El sedimento transporta también, adherido a esas partículas minerales, diferentes moléculas que han llegado a la Antártida desde regiones remotas, y estas moléculas tienen actividad tóxica. El sedimento va viajando por la columna de agua hasta llegar a zonas profundas, y encontramos que en zonas profundas cercanas a la península antártica, el sedimento tenía una actividad tóxica comparable a la que tiene el sedimento en regiones mediterráneas. Esto es terrible. No toda la Antártida, aquí hay otras regiones que no tuvieron esa actividad, pero esto es terrible porque el sedimento no se puede bajar una draga y limpiarlo. El sedimento va a ir acumulándose ahí y dispersándose por corrientes, es decir, todas las moléculas que van adheridas a las partículas minerales van a seguir en el ambiente marino antártico quién sabe cuánto tiempo. El remedio para esto está en latitudes más bajas. No debemos dejar que estas moléculas lleguen hasta ahí. Y con esto, gracias por su atención. Perdón si me pasé unos minutos, Sergi. Solo es una pincelada. Ahora estamos abiertos y muy contentos de recibir preguntas y participar en una discusión. Gracias de nuevo.
No pasa nada, Enrique. Era simplemente porque así luego charlamos sobre todo esto, porque nos has contado tantas cosas que tenemos que asimilarlo. Yo realmente súper interesante. Yo me quedo con dos datos que me ha gustado mucho que has contado. Uno, el ver que el hielo marino, que parece inerte allá, es como una fuente de vida. Es lo que estoy viendo. Efectivamente, y es un monstruo. Sí, sí, sí. Y el segundo dato que me quedo es un poco con la diversidad esta que tiene el Ventos Antártico y que nos va perfecto porque nos da pie a la siguiente ponencia, a la siguiente persona que nos va a hablar, que es Paula de Castro Fernández, que está realizando su doctorado en la Universidad de Barcelona, precisamente sobre estas comunidades, las comunidades bentónicas, y que por lo que se ve, y ella nos lo contará mejor, generan unas defensas químicas que podemos utilizar. Paula, a pesar de su juventud, ya está en cosas, en cuestiones internacionales. Por ejemplo, es la representante nacional de España en Apex Internacional. Y bueno, y ella ahora mismo pues nos va a contar, nos va a dar la visión después de todo lo que nos ha explicado Enrique, pues qué ocurre a esas comunidades, cómo son, ¿no, Paula? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Sergi, por presentarme y muchas gracias por invitarme a esta actividad. Y ahora, como tú decías, a ver, os voy a compartir la presentación. Uy. No sé si la veis bien. Vale. Como tú decías, Sergi, me viene genial la explicación de Enrique porque, bueno, ha hablado de un montón de cuestiones interesantes para el tema del que yo también voy a hablar, que es un poco cómo es la vida en el fondo marino antártico, cómo es la vida en este ambiente extremo. Entonces, como decía, el fondo marino antártico en particular y bueno, la Antártida en general se consideran ambientes extremos. Un ambiente extremo podría definirse como aquel en el que los valores de algunas de sus condiciones ambientales suponen un límite para la vida tal cual como la conocemos, suponen un reto para los organismos vivos. En la Antártida, como ya ha explicado Enrique, en estos ecosistemas marinos, algunas de estas condiciones extremas serían la baja temperatura del agua, ¿no?, que oscila normalmente entre -2 y 2 grados centígrados y que se mantiene muy estable a lo largo del año. Una estacionalidad muy intensa, que es a esto a lo que se refería Enrique cuando hablaba de estos cambios en la cobertura de hielo a lo largo del año, ¿no?, que determinan la producción primaria de la zona y por tanto el crecimiento de las comunidades de la zona. Y otros ejemplos serían, por ejemplo, fuertes corrientes antárticas. Aunque tenemos mucho conocimiento sobre estas comunidades y sobre estas condiciones extremas, también sabemos que desconocemos muchísimas cosas. Y ejemplo de ello es un estudio que se publicó el pasado febrero, que sería este de aquí, en el que hubo un descubrimiento muy inesperado de una comunidad bentónica, de una comunidad de organismos que viven asociados al fondo, a partir de una exploración geológica. Unos geólogos estaban realizando una perforación en una plataforma de hielo, que es esta de aquí, que se encuentra aquí en el mar de Weddell, en esta zona de la Antártida, y ellos querían muestrear el sedimento, pero lo que se encontraron, en vez de poder llegar hasta este sedimento, lo que encontraron fue realmente sorprendente. Y es lo que os quiero mostrar en este vídeo, que compartieron los investigadores del estudio, en el que en medio de un desierto helado, en el que ya no se espera encontrar vida, puesto que está muy baja temperatura, pero es que también está en oscuridad total todo el tiempo, se encuentra en esta roca en la que se ven adheridos una serie de organismos que veis por aquí con estos tallos, que resulta que son organismos sésiles que viven fijados al sustrato
y son organismos filtradores, ¿no? Como los que hemos visto en la charla anterior. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, aquí en esta figura se ven un poquito mejor. Estos que están en blanco serían esponjas, se cree, porque no han podido tomar muestras, ¿no? Pero por el parecido a otros organismos que ya conocemos, esta sería una esponja con una especie de tallo, ¿no? Y estas serían otras esponjas y otros organismos que obtienen el alimento capturando partículas del agua, ¿no? Son organismos filtradores. ¿Qué ocurre? Que en medio de esta oscuridad, o sea, cubiertos completamente por esta plataforma de hielo, este fitoplancton, ¿no? Que hemos visto que llegaría hasta el fondo y daría alimento a estas comunidades, no se está produciendo porque no hay luz. Entonces, la presencia de estos organismos aquí pues, despierta muchas preguntas, ¿no? Porque además de que no les puede llegar el alimento desde la superficie del agua, se encuentran, como no sé si habéis visto, bueno, en la imagen anterior, están a centenares de kilómetros del frente de la plataforma, es decir, del mar abierto. Por tanto, suponen contrastan o nos hacen como cuestionarnos una teoría que hay sobre la vida bajo las plataformas de hielo, que es que hay una disminución en la diversidad de las comunidades y en la presencia de organismos sésiles, de organismos que están fijos al sustrato, conforme nos alejamos del frente de la plataforma, conforme nos adentramos, digamos, en la oscuridad, ¿no? de la plataforma. Y, por tanto, bueno, es un descubrimiento que nos lleva a preguntarnos nuevas cosas, a cuestionarnos cuáles son estos límites para la vida, ¿no? Y nos llevan a conocer adaptaciones increíbles de los organismos que viven enganchados al fondo. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, lo que hacemos es estudiar también estas comunidades bentónicas, pero... Perdón por el sonido ahora. Pero estudiamos, digamos, lo que sería el otro extremo de este gradiente de diversidad y de presencia de organismos sésiles, ¿no? Que comunidades súper ricas, súper diversas, como también hemos visto antes, pero que siguen compartiendo estas condiciones extremas, ¿no? De vida a baja temperatura, de una estacionalidad muy intensa o de fuertes corrientes oceánicas. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de estas comunidades? De los que, particularmente en mi tesis, yo estudio las esponjas y los corales blandos que realizan esta filtración del agua y que realizan, que son el alimento y la casa para otros organismos. Pues concretamente nosotros nos centramos, entre otras cosas, en su ecología química y en su microbiota. La ecología química lo que estudia son las sustancias que producen estos organismos para interaccionar con otros. Por ejemplo, uno de las interacciones más estudiadas en este campo sería la que hay entre los depredadores y las presas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las plantas terrestres, con algunas plantas terrestres que producen sustancias que dan un mal sabor o un mal olor y que hacen que el depredador no se las quiera comer, ¿no? Estos organismos que viven fijos al sustrato, sobre todo estos, han desarrollado una serie de defensas químicas, puesto que no tienen la capacidad de huir, ¿no? Que sería, por ejemplo, una estrategia. Entonces, además de algunas defensas mecánicas, como serían pues, estructuras estructuras como pinchos, ¿no? Por ejemplo, espículas, etcétera. Igual que en las plantas, han desarrollado, sobre todo esponjas, corales blandos, tunicados, etcétera, una serie de defensas que implican que incluyen a estas moléculas químicas, aunque aparte de esta defensa química, también las utilizan para interaccionar con otros organismos. Por ejemplo, para regular sus relaciones con las bacterias que viven simbiontes a ellas, o para evitar que microorganismos patógenos otros microorganismos crezcan sobre ellas o microorganismos patógenos las infecten. Y este sería, digamos, el otro elemento que estudiamos de estas comunidades, que es la microbiota de algunos de estos animales, de algunos de estos invertebrados.
La microbiota es la comunidad de bacterias que viven asociadas al animal, ¿no? Como nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos una serie de bacterias, una serie de microorganismos que realizan una serie de funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, nos ayudan a digerir alimentos o regulan nuestro sistema inmune. Las esponjas, por ejemplo, los corales, etcétera, también tienen una comunidad muy diversa de bacterias que realizan funciones esenciales para su supervivencia, ¿vale? Entonces, por eso también nos interesa estudiarlas. Entonces, ¿cuál es cuál es la importancia de conocer estas comunidades? Pues, por un lado, sería el conocimiento puro, conocer estos ambientes extremos, conocer estas comunidades que son muy diferentes a otras de otros lugares del planeta, ¿no? Porque, en concreto, la ecología química y los organismos simbiontes, como he dicho, son cruciales para la supervivencia de estas especies y, por tanto, de estas comunidades. Por otro lado, conocer las adaptaciones, por ejemplo, que tienen estos organismos, que son muy específicas para poder... han estado evolucionando durante mucho tiempo para adaptarse a estas condiciones extremas y nos pueden servir para conocer o para hacer teorías, ¿no? Para estudiar cómo podría haber sido la fauna las comunidades en el pasado, ¿no? Como, por ejemplo, o cómo es la vida en otros planetas. Pues estos organismos que han evolucionado en estas condiciones tan extremas nos pueden dar pistas sobre estas otras comunidades. Por otro lado, nos interesa estudiarlas por un tema de conservación. El cambio climático, concretamente en la zona que nosotros estudiamos, que es la península antártica, igual que en otras zonas de la Antártida, supone un calentamiento mucho más acelerado que en otras partes del mundo de la zona, ¿no? del agua, por ejemplo, un aumento de la temperatura del agua mucho más rápido. Entonces, esto nos permite, al estudiar el efecto del cambio climático sobre estas comunidades, podemos prever qué pasará en otras partes del mundo más tarde, ¿no? Porque podemos tener como este laboratorio o este simulacro de lo que pasará en otras zonas del planeta quizás un poco más adelante. Y por otro lado, como son organismos que están adaptados a una serie a una temperatura muy que no varía mucho y además que es muy baja, cuando en otras zonas del planeta los organismos perciben este aumento de la temperatura y podrían migrar a un hábitat más frío, estos organismos ya están en el límite del ambiente frío, ¿no? Entonces no tendrían otra zona a la que migrar, por tanto ven reducido su hábitat. Así que queremos intentar conocerlos para intentar conservarlos, porque además es posible que perdamos, ¿no? muchas de estas especies y por tanto es interesante estudiarlas ahora. Por otro lado, finalmente, y relacionado con estos aspectos que se hablaba de la ecología química y de la microbiota, ¿no? Estudiar estas comunidades nos permite obtener aplicaciones que son útiles para las personas, ¿no? Por ejemplo, en la industria o en la medicina, ya que estas moléculas que sirven a estos organismos para defenderse, para evitar que los infecten, podemos utilizarlas nosotros también para desarrollar medicamentos, para desarrollar sustancias útiles, como por ejemplo aparecen como por ejemplo en esta imagen, ¿no? Que se sabe que hay una sustancia extraída de un invertebrado marino que sirve para evitar este recubrimiento de todos estos organismos, por ejemplo, las cubiertas de los barcos, ¿no? Porque, como os he dicho, utilizan las moléculas también para evitar que les crezcan encima. Y bueno, esto sería todo. Espero que ahora podamos charlar un rato y que estaré encantada de contestar a todas las preguntas. Y muchas gracias por vuestra atención y gracias a todo el equipo con el que trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Paula. Estas fotos alguna me sonaba, la verdad. Y nada, la verdad es que muy interesante también. O sea, nos has demostrado una cosa, que es que hay descubrimientos nuevos cada día en las cuestiones oceánicas,
Ya dicen que mientras que la Tierra está toda bastante explorada del tema oceánico, por lo que parece, aún queda gran parte por descubrir, porque realmente no podemos bajar allá tan fácilmente como en la Tierra. Y también nos dice Lucas Fernández, y hago suyas también estas palabras, una cosa cuando estabas explicando todo este tema de dónde llega la vida, dice, la vida sorprende, ¿no? Realmente es una cosa que estas dos charlas nos demuestran. Pues nada, bueno, podemos empezar un poco el coloquio este, pues os quiero, aquí Santiago Giral nos pregunta para Enrique, pero también luego también se lo pasamos porque también le puede afectar a las comunidades bentónicas de Paula, que dice, ¿qué le pasa a los mantos verdes con el calentamiento del agua como consecuencia del cambio climático? Bueno, estos mantos verdes persisten varios meses y gracias también a la acción de las mareas se resuspenden. Recordemos que esto es algo que el material que constituye el manto verde es material que se depositó recientemente, digamos, al final del verano pasado, durante el verano pasado. Así, las corrientes cerca del fondo, que pueden ser las mareas y muchas otras, por ejemplo, aquellas que transportan alimento para que esas comunidades que mostró Paula puedan vivir, viven lejos del mar abierto y bajo una plataforma de hielo, pero viven en el mar, después de todo. Y las corrientes llevan material orgánico en suspensión con el cual estas comunidades pueden alimentarse y sobrevivir, o vivir, porque no sobreviven, ahí viven. Entonces, estos mantos verdes tienen ese comportamiento, se resuspenden por las corrientes, se transportan lejos del lugar donde se sedimentaron y se consumen por el viento en varias regiones. Lo que tiene este lugar de la plataforma continental antártica es que no hay luz y la temperatura es normalmente negativa en grados Celsius. Estas dos características hacen que la materia orgánica se conserve muy bien durante mucho tiempo, es un refrigerador. Entonces, estos mantos verdes con el calentamiento global van a tardar en desaparecer, o no sé exactamente si la pregunta iba por ahí. No creo que desaparezcan, estos mantos verdes se seguirán generando porque esa lluvia estival de energía seguirá ocurriendo mientras haya luz y nutrientes, que eso creo que no vamos a ser capaces de terminar con ello, espero. Mientras haya estas condiciones va a haber producción primaria y energía que va a llegar al fondo del mar. Después, esta se va a redistribuir. Es posible que si eventualmente la temperatura ahí, la temperatura base, esos grados negativos en Celsius, se empiezan a calentar por descomposición térmica y microbiana, los metabolismos con más temperatura van a acelerar, se va a degradar más rápidamente este material, pero se va a degradar biológicamente, va a servir para que algunos organismos progresen, ¿no? Una de las características del cambio climático, del impacto antropogénico, y es una característica que se aplica a todo realmente, a cualquier cambio, es que hay ganadores y perdedores. Entonces, algunas especies perderán y otras especies ganarán. Así que estos mantos verdes alimentarán a unas especies a las que puedan acomodarse, adaptarse a estas nuevas condiciones y las que no, pues perecerán y no las alimentarán, obviamente. Pero estos mantos verdes yo creo que los seguiremos viendo en el futuro. Si acaso, si aumenta 2 o 4 grados la temperatura del mar ahí, yo creo que no va a haber nadie en el planeta que pueda observar eso. Ya no estaremos aquí. Claro, pero hay estos mantos verdes que dices que alimentan unas comunidades que son justamente las que estudia Paula, ¿no? No sé si, Paula, estáis haciendo experimentos o conocéis qué les puede pasar a estas comunidades si sube esta temperatura. Sí, de hecho, sí, nosotros en el proyecto Blue Bio, que es en el que se enmarca mi tesis, queremos ver también cuál es el efecto de este aumento de la temperatura sobre algunos organismos bentónicos, ¿no? Y concretamente sobre esta producción de moléculas químicas y sobre su microbiota, que es tan importante para su supervivencia.
Entonces, si sometemos a los organismos a unas temperaturas más altas, ¿no? de las ambientales, y estamos observando, queremos ver cuál es esta respuesta. Pero como os he ido comentando, al estar estos organismos adaptados a un rango muy estrecho de temperaturas, pues son muy vulnerables por una serie de características, ¿no? de adaptaciones que tienen, pues son muy vulnerables a este aumento de las temperaturas. Gracias. De hecho, justamente ahora Científico también nos preguntaba eso, si habéis encontrado cambios en la composición de las comunidades de la microbiota asociada a la temperatura, pues cambios en los organismos bentónicos. Sí, de hecho, bueno, todavía esta parte la estamos analizando ahora, o sea que no puedo dar datos todavía, resultados, ¿no? Pero sí que he visto, hay estudios de otras partes del mundo, ¿no? E incluso también en algunas zonas de la Antártida en las que sí que se observan cambios en las comunidades, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando el aumento de temperatura no es muy brusco. Sí que o sea, se han observado, se han hecho experimentos a largo plazo y sí que hay un cambio en las comunidades. Por ejemplo, bueno, una cosa interesante, por ejemplo, en los corales sobre todo se ha estudiado, es que hay cambios en estas comunidades de simbiontes que permiten al coral como realizar una aclimatación más rápida a los cambios ambientales, ¿no? Solo con que haya como un cambio en estas comunidades de bacterias, este cambio será mucho más rápido que un cambio que podría ser genético, por ejemplo, que llevaría muchas generaciones, ¿no? de organismos a fijarse, ¿no? Un cambio de la comunidad ya puede permitir al organismo vivir en unas nuevas condiciones, por ejemplo, a una temperatura más elevada. Y esto es muy interesante, esta teoría. Creo que de momento yo la he visto en corales, no sé si también ocurre en otros organismos. Muy interesante. No sé si tú, Enrique, habéis mirado esto o no estáis. Vale. No. En todo caso, sí que tengo una pregunta para ti, Enrique, que nos pregunta Belén Alonso, ¿por qué el agua de la superficie antártica no sufre calentamiento? Entonces has dicho, bueno, no lo explicaré, pues ahora te lo hacen explicar. Bueno, aprovecho para saludar a Belén, mi compañera de instituto y de pasillo. Pues esto es porque el continente antártico, como expliqué antes, hay zonas que tienen una altura de espesor de hielo de hasta 4.000 metros. Es decir, si la forma del continente antártico es como un espejo convexo, ¿no? Entonces, una partícula que esté en el polo sur o cerca del polo sur y viaja hacia la costa, donde hay cientos de metros de altura sobre el nivel del mar o incluso el nivel del mar, una partícula que recorre miles de kilómetros, que tiene más o menos de diámetro el continente antártico, y cientos o miles de metros de desnivel de altitud, puede llegar con una fuerza enorme. Es una gran rampa del polo sur hacia la zona costera. Estas partículas puede ser el viento. Entonces, el viento catabático, como se conoce, es un viento por gravedad que se genera en la Antártida y en otros lugares, que es capaz de, al impactar la superficie del mar, si hay hielo, incluso romper el hielo y abrir ventanas de mar. Este impacto de aire sobre la superficie del mar hace que la superficie del mar también se enfríe. El viento de la circulación de centros de baja presión, esos vientos del oeste también, le roban calor a la superficie del mar y hace que el agua de la superficie del mar sea muy fría. Entonces, cuando este agua tan fría balancea con el agua caliente que está entrando por las zonas profundas, se hunde. El agua caliente puede tender a subir hasta la superficie y ahí se vuelve a enfriar. Entonces, la superficie del mar es como un antártico, incluso polar, porque también debe ocurrir en el Ártico, aunque ahí yo nunca lo he experimentado, no lo he medido.
Es como una fábrica, es una fábrica de agua fría. Los polos son una fábrica de agua fría porque la superficie del mar está siempre perdiendo calor, liberando ese calor gracias a la acción del viento. Por eso no tenemos el registro de aumento de temperatura tan evidente, de calentamiento tan evidente como en otras regiones del mar. Esto yo entiendo que ocurriría más en lo que es la zona más alrededor del continente, pero no tanto en la península, ¿no? No, en la península también, incluso allá hay otras formas de viento. Lo que pasa que en la península antártica no hay ese viento catabático que hay en otras regiones, principalmente en la Antártida Oriental. La península antártica tiene una característica muy especial que es una pared de por lo menos 1000 metros, digamos en promedio, 1000 metros de altura y 1000 metros de extensión. Esa pared impide que el viento húmedo que viene del oeste y del sur, el viento que viene soplando adquiriendo humedad sobre el mar, cruce hacia la zona oriental, hacia el mar de Weddell. Entonces, en esa zona de la península antártica tenemos que es una de las regiones de la Antártida donde la desaparición del hielo marino es más acentuada, es más evidente. Porque esa circulación no deja que esa masa de aire se enfríe tanto como en otras regiones de la Antártida. Entonces sí, es verdad que ahí puede que el calentamiento en la superficie del mar sea más evidente, pero no deja de ser agua muy fría, aguas que tal vez seguro esto Paula lo conoce mejor porque ella trabaja en esa franja, no sé la temperatura que puede tener la zona costera de la isla Livingston, que además es una bahía encerrada, y hay como microclimas que pueden hacer que la temperatura del agua ahí, pues que serán 5 grados Celsius. Bueno, no alcanza yo creo tanta, No por lo llega menos a la que medimos nosotros a unos 15-20 metros de profundidad suele estar alrededor de los 0 grados, quizás 2 grados, 3 grados, pero no estoy segura de si tanto como 5. Bueno, yo exageré, pero por decir Ajá. que esos 5 grados Celsius sigue siendo agua solo en la superficie, solo en la fría. Pero entonces, aunque el viento catabático y otro tipo de circulación atmosférica en esa zona no sea tan fuerte, que el efecto de este viento no sea tan evidente como en la zona oriental, no quiere decir que esa agua no se esté enfriando. Además, también hay que pensar que durante el otoño y el invierno esas zonas de la superficie del mar están oscuras. No reciben energía del sol y además al congelarse tienen un manto que impide que reciban energía del sol. Solo pueden recibir energía por la zona profunda y está llegando, pero no hay una mezcla eficiente de partículas de energía y de temperatura entre la superficie y la zona cerca del fondo del mar, en este caso de la plataforma continental. Claro, yo ya un poco para añadir como meteorólogo también, claro, me sé la parte que está justo por encima del mar, ¿no? Y sí que puedo un poco añadir que claro, hay una circulación circumpolar alrededor de la Antártida, que denominamos la variabilidad atmosférica ya la SAM, South Fernando Larmor, y esta circulación circumpolar, sería el vórtice polar, se ha intensificado en los últimos años. Lo que ha hecho es cerrar más la circulación y entonces también incluso el aire en lo que sería más de lo que es la Antártida Oriental y sus zonas costeras ha impedido que se enfriara, ¿no? Pero sí que en cambio en lo que es la península antártica lo que ha provocado es que se calentase más de lo habitual y por eso se considera la Antártida Occidental como una de las zonas que se están calentando más en el planeta. Y por eso tenía esa dualidad de si esto también influía o no en una zona o en la otra de lo que es el continente, ¿no? Pero por lo que veo es una cuestión más del agua y la atmósfera le transmite poco frío, es más la mezcla de agua que nos estás comentando. Y el viento. Bueno, el viento lo que hace es ayudar, pero no le transmite el calor. No retira calor. La cosa es eso. Sí. Pues muy bien.
Mira, tengo otra pregunta aquí de Benito Elvira, que nos dice, en un ambiente cada vez menos extremo, entiendo que es en la península antártica sobre todo, ¿será necesaria la toma, esto es para Paula, ¿será necesaria la toma de muestras marinas en latitudes cada vez más altas? Claro, bueno, un poco es esto, si vemos que sobre todo en estos organismos que no pueden migrar o que no pueden, ¿no?, ir a otras latitudes, pues no les da tiempo, digamos, entre comillas, no se adaptan a estas nuevas, a este aumento de temperaturas, pues ah, a ver, no creo que esto pase en un periodo corto de tiempo, ¿no? Pero al final tendremos que ir como ir a buscar quizás sí a zonas más que todavía sean frías, ¿no? O que sean más frías que estas. Supongo que sí. De hecho, nos comentas que estos organismos no pueden migrar, ¿no? Pero teníamos una pregunta muy relacionada que es, claro, si son organismos sésiles, ¿cómo han llegado a estas rocas que ahora mismo hay? O sea, Claro, ¿cómo han llegado evolutivamente a estas rocas? sí, bueno, claro, estos organismos no es que no puedan migrar, ¿no? Digamos, pues, simplemente cuando están en su forma adulta, ¿no? Pues viven fijos al sustrato, aunque de hecho sí que se ha visto que de hecho pueden moverse incluso un poco, pero es como muy lento, ¿no? El movimiento, pero sus otras formas, en otras etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, las larvas sí pueden moverse en la columna de agua, ¿no? En muchos de estos organismos, entonces este es como la manera que tienen de colonizar otras zonas, de llegar a otros sitios. A través de las corrientes, ¿no? Pues se transportan bueno, sí, de este modo, o sea, no en su forma adulta, ¿no? Quizás es más complicado, pero en formas más juveniles, de larva, etcétera, pues ahí es cuando pueden transportarse. Aunque, claro, en el fondo marino, aparte de estos organismos que están fijos, pues tenemos, como hemos visto también, pues peces, estrellas de mar, por ejemplo, otros organismos que sí son mucho más móviles, ¿no? Entonces allí sería otro, otro tema. Vale, vale, claro. Entiendo, enlazando con estos temas que hablábamos de cómo está el océano, si se calienta más o menos, entiendo que si van encontrando agua un poco cada vez más cálida más hacia el norte, pues no prosperarán tan hacia el norte y prosperarán un poco más hacia el sur, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, lo que también ocurre a veces en estas zonas es que, aunque ellas no puedan migrar tan rápido, no se puedan mover tan rápido, aunque estos organismos, sí que tenemos depredadores más móviles quizás que pueden llegar ahí, entonces se encuentran con un nuevo reto, una nueva, ¿no? Un nuevo, sí, otra cosa con la que lidiar, ¿no? Otro fenómeno. Nuevos depredadores a los que enfrentarse, ¿no? También por eso, bueno, a los que enfrentarse o de los que defenderse o de los que evitar ser comidos, y por eso también es interesante conocer estas moléculas que utilizan para defenderse, ¿no? Para poder testar si quizás les van a también ser útiles para defenderse de otros nuevos depredadores con los que no han estado nunca en contacto, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Paula. Pues bueno, ya va siendo un poco la hora de acabar este café, ¿no? Este café con hielo que estamos teniendo aquí. No sé si queréis hacer un último comentario, Enrique, por ejemplo. Algo para cerrar, incluso alguna anécdota curiosa que quieras comentar. Bueno, para mí el gusto de compartir la experiencia que hemos ido adquiriendo con el tiempo con ustedes, y ojalá que hayan aprendido cosas que nos ayuden a pensar en cómo cuidar mejor el ambiente, porque como vimos, lo que hagamos aquí a miles de kilómetros de distancia afecta a organismos que viven muy lejos y sin querer están sufriendo las consecuencias de nuestra actividad industrial. Así, yo no vengo aquí a profetizar, pero ojalá que estimule un poquito el ánimo de pensar un poquito más antes de hacer alguna acción. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más amigable posible con nuestro ambiente. Pues de hecho, justamente para eso estamos aquí. Y no sé si, Paola, quieres decir alguna cosa. De hecho,
hay una última pregunta que nos dice Galatea Sune. Si estos organismos antárticos hay un vínculo o diferencia con los del Ártico. No sé si son únicos los de la Antártida o como tienen que atravesar entre medio un océano así muy cálido. Claro, bueno, yo por lo que sé, que también ¿no? Ha salido el tema del aislamiento, cómo ha estado aislada la Antártida durante tantos millones de años, lo cual ha llevado a que no haya como bueno, intercambio o un viaje de estos organismos de otras latitudes a la Antártida y por tanto encontramos un nivel muy alto de endemismos, como creo que también se ha comentado, es decir, especies que solo existen en esa zona, ¿no? Entonces, esto hace que sea difícil que haya la misma especie, ¿no? en los dos polos. Gracias. Pues si quieres también comentar alguna última cosa para cerrar. Bueno, yo secundo las palabras de Enrique y bueno, que espero que se sigan repitiendo estos encuentros y que todo el mundo también venga a los futuros cafés con hielo, porque creo que son una oportunidad muy, bueno, muy chula y para compartir conocimiento tanto entre conocer a otros científicos y poder hablar con, bueno, pues que todo el mundo pueda preguntar y opinar y aportar y nada, y ya está. Que gracias por la iniciativa. Realmente es cierto, o sea, a mí me quedáis un poco por debajo, ¿no? Yo soy del mar hacia arriba, entonces realmente he aprendido mucho con vosotros, porque es un mundo un poco más desconocido este de los ecosistemas marinos y me ha encantado un poco estar con vosotros y compartir esta charla. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por vuestras preguntas y vuestro interés. Y esperamos que continuéis con nosotros en las próximas ediciones para continuar discutiendo de los temas estos que nos atañen en la Antártida. Así que muy buenos días a todos y hasta de aquí 2 semanas que volveremos con una nueva edición de Café con Hielo. Gracias. A ustedes. Vale, hasta la próxima. Chao.